Proyecto final Análisis de Sistemas Universidad de Occidente Huehuetenango. Hugo Manuel González López. Ingeniería electrónica. El proyecto presentado a continuación fue elaborado con componentes que podemos encontrar en todas las tiendas de electrónica, está basado en transistores NPN, circuitos integrados y un relé para controlar el voltaje alterno de 110 voltios. Consiste en poder encender las luces de nuestros hogares con controles de televisión convencionales por medio de las señales digitales que estos emiten. Para desarrollar el circuito empezamos utilizando un LED receptor infrarrojo. Con este LED podremos recibir la señal de nuestro control remoto de televisión. Este LED infrarrojo va conectado a una resistencia de 100 kiloohmios y envía la señal recibida a un transistor NPN2N2222A, la señal va directamente a la base de este transistor. El colector de nuestro primer transistor lo conectamos al voltaje de la fuente con una resistencia de 1 kiloohmio, mientras que el emisor lo llevamos directamente a tierra. Del colector de nuestro primer transistor llevamos nuevamente la señal recibida al segundo transistor NPN2N2222A, ingresándolo nuevamente en la base de este transistor. El colector del segundo transistor lo conectamos a la fuente con una resistencia de 100 kiloohmios. Mientras que el emisor del segundo transistor es llevado a tierra directamente. A esta configuración de transistores se le conoce como configuración Darlington, y es usada comúnmente para amplificar. En definición, un transistor es un componente electrónico, tanto para circuitos analógicos como digitales, que va a tener la función de aumentar la corriente de señales audio, pulsos, vídeo, etc. Está compuesto por uniones de material tipo PN, o sea silicio y germanio, entre otros. Por ser un semiconductor, su uso es extremadamente importante en muchos circuitos. Luego de hacer esta configuración con los transistores, llevamos la señal recibida a nuestro primer circuito integrado, en este caso el 555. El 555 es un temporizador o timer, fue el primero en construirse en circuito integrado y tal vez sea el más popular. Funciona como temporizador monoestable o como multivibrador estable. En esta ocasión utilizamos la función de interruptor configurándolo de la siguiente manera. La señal que sale del colector de nuestro segundo transistor la llevamos al pin número 2. El pin 4 y el pin 8 los conectamos en puente y los llevamos al positivo de nuestro circuito. El pin 6 y el pin 7 los conectamos en puente y los llevamos a la pata positiva de un capacitor de 47 microfaradios. Con este capacitor y una resistencia de 10 kiloohmios podremos hacer el pulso digital pequeño que necesitamos para que la señal pueda activar nuestro foco. El pin 1 de nuestro circuito 555 lo conectamos al negativo del capacitor y lo llevamos a tierra. Con estas conexiones realizadas en el pin número 3 encontraremos el pulso digital que necesitamos. Este pulso que sale del pin número 3 lo vamos a conectar al circuito integrado CD4017, con una resistencia de 1 kiloohmio. Llevándolo directamente al pin número 14 de este circuito integrado. El circuito integrado 4017 nos ayudará a programar si queremos un solo pulso de nuestro control de televisión o si necesitamos varios. Para cumplir con los objetivos del proyecto haremos las conexiones necesarias para que podamos encender o apagar la luz con un solo pulso. Esto lo conseguimos conectando el reset, en este caso el pin número 15 con el pin número 4. Quedando las demás conexiones de la siguiente manera: el pin número 8 y el pin número 13 a tierra. Pin número 16 a la fuente de voltaje de nuestro circuito, recordando que este utiliza 12 voltios. Y encontramos la salida de nuestro pulso digital en el pin número 2. Con estas conexiones realizadas estamos listos para llevar este pulso a un relé que nos controlará el voltaje del foco, que es de 110 voltios, y poder encenderlo y apagarlo con nuestro control de televisión. Esta señal digital la conectamos con una resistencia de 1 kiloohmio a nuestro tercer transistor directamente a la base. El emisor nuevamente va a tierra y el colector será el que amplifique la señal para poder activar el relé. Las conexiones del relé las realizaremos con mucha precaución, dado que este lo encontramos conectado a un voltaje de 110 voltios. Y si lo hacemos mal podemos recibir una pequeña descarga eléctrica o incendiar algunos de los componentes. El relé se conecta de la siguiente manera. La señal digital que tenemos en el colector del transistor la llevamos a la parte donde encontramos 3 pines del relé. Los pines de los extremos son los que reciben el voltaje de 12 voltios, o en otras palabras los que activan el relé.
El pin del centro se conoce como punto común, este va conectado directamente a uno de los cables del foco. En la parte inferior del relé encontramos el pin comúnmente cerrado y el normalmente abierto. El normalmente cerrado es el que utilizaremos para encender y apagar el foco, llevando a este pin una de las entradas con 110 voltios. La otra entrada de 110 voltios la conectamos en serie con el cable restante del foco. Podemos colocar un diodo antirretorno entre los pines que activan el relé para evitar dañar el circuito y los transistores. Ahora veremos el funcionamiento de nuestro circuito.